Filosofía de Vida presenta Ara Karenine de León Tolstoy. Octava parte. 1. 2 meses habían transcurrido y aunque el verano estaba muy adelantado, Sergio Ivanich permanecía aún en Moscú, en vez de hallarse en el campo para pasar las vacaciones según costumbre. Acababa de efectuarse para él un acontecimiento importante, cual era la publicación de un libro sobre las formas gubernamentales en Europa y en Rusia, fruto de un trabajo de 6 años. Así la introducción como algunos fragmentos de la obra habíanse dado a luz ya en varias revistas, y por más que aquella no tuviese el atractivo de la novedad, Sergio Ivanich confiaba en que produciría sensación. Sin embargo, pasaron 2 semanas sin que se produjese agitación alguna en el mundo literario. Algunos amigos, hombres de ciencias, hablaron de Koznichev, de su libro Por pura política, pero la sociedad propiamente dicha estaba demasiado preocupada por cuestiones muy diferentes para fijar su atención en una obra de aquel género, y en cuanto a los diarios, la única crítica que apareció en uno de ellos era sólo propia para mortificar al autor. Este artículo no era otra cosa sino una serie de citas hábilmente combinadas para demostrar que el libro entero, con sus grandes pretensiones, reducíase a un conjunto de frases pomposas no siempre inteligibles, como lo demostraban los frecuentes interrogantes del crítico. Sergio Ivanich, a pesar de su buena fe, no pensó ni un momento en refutar las observaciones. Tomaba aquello como una venganza y recordó haber encontrado al autor del artículo en casa de su librero, donde pudo reconocer su falta de instrucción. Al descontento producido al ver que pasaba así desapercibido el trabajo de 6 años, agregábase para Koznichev una especie de desaliento ocasionado por la ociosidad que para él seguía al periodo de agitación que precedió a la publicación de su libro. Por fortuna, la atención pública se preocupaba en aquel momento de la cuestión eslava, con un entusiasmo que parecía comunicarse a los hombres de más talento. Koznichev tenía demasiado buen sentido para no reconocer que aquel impulso pecaba de pueril en cierto modo, ofreciendo numerosas ocasiones a las personalidades vanidosas para ponerse en evidencia. Tampoco se fiaba mucho de los relatos exagerados de los diarios, pero conmovióle el sentimiento unánime de simpatía que todas las clases de la sociedad manifestaban a los serbios y a los montenegrinos. Esto le llamó la atención. El sentimiento nacional, pensaba, podía producirse al fin públicamente, y cuando más estudiaba aquel movimiento en su conjunto, más grandiosas le parecían sus proporciones, destinadas a señalar un período en la historia de Rusia. Olvidó su libro y sus decepciones, y consagróse tan completamente a la obra común que llegó a la mitad del verano sin haber podido librarse del todo de sus nuevas ocupaciones para ir al campo. En su consecuencia resolvió marchar, aunque solo fuese para 15 días, a fin de reposar un poco y asistir al principio de aquel movimiento nacional que todas las grandes ciudades del imperio esperaban. Katavasov aprovechó la ocasión para cumplir la promesa que había hecho a Levine de ir a visitarle, y los 2 amigos se pusieron en marcha el mismo día. 2. Las inmediaciones de la estación de Kursk estaba atestada de coches que conducían a los voluntarios y a los que les escoltaban. Muchas señoras cargadas de ramilletes esperaban a los héroes del día para saludarlos, y la multitud los seguía hasta el interior de la estación. Entre las damas de que hablamos hallábase una que conocía a Sergio Ivanich, y al verle preguntóle en francés si acompañaba a alguno de los voluntarios. «No, princesa», contestó Sergio. «Hoy marcho al campo para visitar a mi hermano, pues necesito descansar un poco. ¿Y usted no abandona su puesto?» «Preciso será. Dígame usted, ¿es cierto que ya hemos enviado 800? Más de 1000, si contamos los que han salido directamente de Moscú». «Bien lo decía yo», exclamó la dama. «¿Y es verdad que los donativos ascienden ya a cerca de 1 millón? Y más aún, princesa. ¿Ha leído usted el telegrama? Se ha vuelto a batir los turcos. A propósito, ¿sabe usted que hoy marcha el conde Bronsky?», añadió la princesa con aire triunfante y una sonrisa significativa. «He oído decir que marchaba, pero ignoraba que fuese hoy».
Acabo de verle. Está aquí con su madre. A decir verdad, no podía hacer nada mejor. Seguramente. Durante esta conversación, la multitud se precipitaba en el salón del buffet, donde un caballero, con un vaso en la mano, dirigía a los voluntarios un discurso, el cual terminó bendiciéndolos con voz conmovida en nombre de nuestra madre Moscú. La multitud contestaba con vivas y Sergio Ivanich y su compañera estuvieron a punto de verse envueltos entre los manifestantes. «¿Qué dice usted a esto, princesa?», gritó de repente en medio de la muchedumbre la voz de Stefan Arkadievich, que se abría paso entre las masas. «¿No le parece que habla muy bien? Bravo. Usted debería decirles también algunas palabras, Sergio Ivanich», añadió Oblonsky con acento cariñoso, tocando el brazo a Kosnichev. «No puede ser, me marcho». «¿Dónde va usted?». «A casa de mi hermano». «Entonces verá usted a mi esposa. Dígale que me ha visto y que todo va bien, que me han nombrado individuo de la comisión. Ya sabe ella lo que es, porque se lo he escrito. Dispénseme usted, princesa. Estas son mezquindades de la vida», añadió volviéndose a la dama. «Supongo sabrá usted ya que la Miakaya envía 1000 fusiles y 12 enfermeras». «Sí», contestó fríamente Kosnichev. «Qué lástima que se vaya usted. Mañana ofrecemos un banquete de despedida a 2 voluntarios, Bartiniansky y Wasulovsky, que apenas casado se marcha. ¿No le parece a usted que esto es hermoso?». Y sin reparar que no interesaba en nada a sus interlocutores, continuó hablando. «¿Qué dice usted?», exclamó cuando la princesa le hubo manifestado que Vronsky marchaba en el primer tren, y su alegre semblante tomó al punto una marcada expresión de tristeza, pero Arkadievich olvidó pronto las lágrimas que había vertido sobre el cuerpo inanimado de su hermana para no ver en Vronsky más que un héroe y un antiguo amigo a quien fue a buscar al punto. «Es preciso hacerle justicia a pesar de sus defectos», dijo la princesa cuando Arkadievich estuvo lejos. «Es un esclavo por excelencia, pero creo que no le agrade mucho ver a nuestro amigo. Por más que se diga, compadezco a ese pobre Vronsky. Procure usted distraerle un poco en el viaje». «Seguramente si encuentro ocasión para ello. Es hombre que a mí no me agradó nunca, pero lo que hace ahora basta para dispensarle muchos errores. ¿Sabe usted que costea por sí solo un escuadrón?». En aquel momento resonó la campanilla y la multitud se precipitó hacia las puertas. «Hele aquí», exclamó la princesa llamando la atención de Kosnichev sobre Vronsky. Este último llevaba un largo paletó y sombrero de anchas alas y daba el brazo a su madre. Oblonsky lo seguía, hablando con mucha animación, y sin duda había anunciado la presencia de Kosnichev, pues el conde le miró y levantó silenciosamente su sombrero, dejando ver una frente envejecida y arrugada por el dolor. Un momento después desapareció en el andén. Los vivas y el himno nacional resonaron hasta que el tren se puso en marcha. Un joven voluntario de elevada estatura y aspecto enfermizo contestaba al público con ostentación, agitando su gorro de fieltro. Detrás de él, 2 oficiales y un hombre de edad saludaban más modestamente. 3. Después de despedirse de la princesa, Kosnichev entró con Katavasov, que acababa de llegar, en un coche atestado de gente. El himno nacional resonó de nuevo cuando los voluntarios llegaron a la estación siguiente y fue contestado con los mismos saludos. Estas ovaciones eran harto familiares para Sergio Ivanich y conocía demasiado a aquella gente para que le inspirase la menor curiosidad. Mas para Katavasov aquellas escenas eran nuevas e interrogó a su compañero sobre los voluntarios. Sergio Ivanich le aconsejó que los estudiara en el coche y así lo hizo. Los 4 individuos a quienes se consideraba como principales héroes hablaban ruidosamente en un ángulo del coche, sabiendo que eran objeto de la atención general. El joven alto levantaba la voz más que los otros bajo la influencia de copiosas libaciones y contaba una historia a un oficial que vestía uniforme austríaco. El tercer voluntario, vestido de artillero, estaba sentado junto a ellos en un cofre y el cuarto dormía. Katavasov supo que el joven enfermizo era un traficante que a la edad de 22 años había devorado una considerable fortuna y creía excitar la admiración del mundo al marchar a Serbia. Era un muchacho mimado, sin salud y lleno de suficiencia, por lo cual produjo muy mala impresión en el profesor.
El segundo no valía mucho más, habíase dedicado sin fruto a diversos oficios y su ignorancia era completa. El tercero, por el contrario, agradó a Katavasov a causa de su modestia y dulzura. La presunción y falsa ciencia de sus compañeros le imponían y permanecía silencioso. «¿Qué va usted a hacer en Serbia?», le preguntó el profesor. «Voy como todo el mundo para ver si puedo ser útil. Allí faltan artilleros». «Pues yo he servido muy poco en artillería», repuso, y refirió cómo, no habiendo podido sufrir los exámenes, debió retirarse del ejército como subalterno. La impresión general producida por aquellos personajes era poco favorable. Un anciano que vestía uniforme militar y los escuchaba con Katavasov no parecía más satisfecho que éste, y era difícil considerar como héroes a aquellos hombres, cuyo valor militar se manifestaba solo por sus copiosas libaciones. Sin embargo, habría sido una imprudencia manifestar francamente semejante opinión, y cuando Katavasov preguntó al veterano qué juicio formaba de los voluntarios, éste contestó sonriendo: «¿Qué quiere usted hacerle? Se necesitan hombres». Katavasov no hizo más preguntas a Sergio Ivanich sobre el particular, porque no tenía valor para emitir opinión alguna. Las aclamaciones y los ramos menudearon también en la ciudad siguiente, y se acompañó a los voluntarios como en Moscú, pero el entusiasmo disminuía. 4. Cuando el tren se detuvo, Sergio Ivanich, paseando por el andén, cruzó por delante del compartimiento de Vronsky, cuyas cortinillas estaban corridas, pero al volver vio junto a la ventanilla a la anciana condesa, que le llamó al punto. «Ya ve usted», dijo, «que le acompaño a Kurs». «Ya lo sabía», contestó Kosnichev, deteniéndose junto a la portezuela. Y al ver que Vronsky no estaba en el interior, añadió: «Hace una buena acción. ¿Qué otro remedio le queda después de su desgracia? Qué horrible suceso. Dios mío, solo yo sé lo que he pasado». «Pero entre usted», dijo la anciana haciendo sitio a Kosnichev, «si supiera usted cuánto he sufrido. Durante 6 semanas no habló una palabra y solo a fuerza de súplicas conseguí que comiera algo. Temíamos que atentase contra su vida, pues ya sabe usted que una vez estuvo a punto de suicidarse por la difunta». «Sí», añadió la condesa, cuyo rostro tomó una expresión sombría al evocar este recuerdo. «Esa mujer murió como había vivido, cobarde y miserablemente». «No nos toca a nosotros juzgarla, condesa», contestó Sergio con un suspiro, «pero comprendo que habrá usted sufrido mucho». «No me hable usted. Alejo estaba en casa, en mi posesión de los alrededores de Moscú, donde yo paso el verano, cuando le trajeron una carta a la cual contestó inmediatamente. Nadie dudaba que esa mujer se hallase en la estación. Por la noche, al subir a mi cuarto, la doncella me dijo que una señora se había arrojado bajo un coche de tren de mercancías, y comprendiendo al punto quién era, mis primeras palabras fueron para recomendar que no se dijese nada al conde, pero ya era tarde. Su cochero acababa de referirle el hecho, pues hallábase aún en la estación cuando ocurrió, y pudo verlo todo. Corrí presurosa en busca de mi hijo. Estaba como loco, y salió precipitadamente sin pronunciar una palabra. Yo no sé lo que vería, pero al volver parecía un muerto, tanto que apenas lo reconocí. Según el doctor, su postración era completa, y poco después creyó que perdería la razón. Por más que usted diga, esa mujer era mala. ¿Comprende usted una pasión de ese género? ¿Qué ha querido demostrar con su muerte? Ha perturbado la existencia de 2 hombres de raro mérito, su esposo y mi hijo, y se ha perdido ella misma». «¿Qué ha hecho el marido?» «Se ha encargado de la pequeña. En el primer momento mi hijo consintió en todo, pero ahora se arrepiente de haber abandonado a la niña a un extraño. Karenine asistió al entierro y conseguimos evitar un encuentro entre el esposo y Alejo. Esa muerte es para Alexandrovich un bien, pero mi pobre hijo, que había sacrificado toda esa mujer, su madre, su posición, su carrera, concluir así, por más que diga usted en contrario, ese es el fin de una mujer sin religión. Dios me perdone mis palabras, pero al pensar en el daño que ha hecho a mi hijo, no puedo menos de maldecir su memoria. ¿Y cómo sigue ahora Vronsky? Esa guerra es la que nos ha salvado. Yo no la entiendo y me infunde temor, tanto más cuanto que no la aprueban en San Petersburgo, mas no por eso doy menos gracias a Dios. Este movimiento ha reanimado a mi hijo, su amigo Yasmin es quien le ha hecho entrar en deseos de acompañarla a Serbia, aunque él va solo porque se ha arruinado en el juego. Los preparativos distrajeron bastante a mi hijo y yo ruego a usted que hable con él.
porque está muy triste y para mayor disgusto tiene un dolor de muelas que rabia. Se alegrará de verle y si quiere usted decirle algo, le encontrará paseando al otro lado de la vía. 5. Entre los fardos amontonados en el andén, Vronsky andaba de un lado a otro como una fiera en su jaula, en un trecho donde apenas podía dar 20 pasos. Con las manos en los bolsillos, pasó por delante de Sergio Ivanich sin reconocerle, al parecer. Pero éste no era susceptible, tanto más cuanto que, a su modo de ver, cumplía con una gran misión. Era preciso reanimarle a toda costa, y con esta intención Kosnichev se acercó al conde, que fijando en él la vista, detúvose y ofrecióle cordialmente la mano. Tal vez hubiera usted preferido no verme, dijo Sergio, pero dispensará mi insistencia porque tenía empeño en ofrecerle mis servicios. A nadie vería con más agrado que a usted, contestó Vronsky, aunque la vida tiene muy pocos atractivos para mí. Lo comprendo, pero tal vez le fuera útil a usted una carta para Ristich o Milán, repuso Kosnichev, admirado de la expresión de sufrimiento que se revelaba en las facciones del conde. Oh no, contestó éste, haciendo un esfuerzo para comprender. ¿Quiere usted que andemos un poco? Solo la vista de esos furgones me ahoga. Hablaba usted de darme una carta. Muchas gracias. ¿La necesito acaso para dejarme matar? Tal vez le convenga más a los turcos, añadió sonriendo ligeramente, sin que desapareciese de sus ojos la expresión de dolor. Le sería más fácil a usted, dijo Sergio, trabar relaciones con hombres preparados para la acción, pero usted obrará como mejor le parezca. De todos modos, quería decirle que aplaudo su decisión, porque podrá usted realzar ante la opinión pública a esos voluntarios tan atacados. Mi único mérito, replicó Vronsky, consiste en mi poco amor a la vida. En cuanto a la energía, sé que no me faltará, y es un alivio para mí aplicar a un objeto una existencia que me pesa ya. Permítame usted pronosticarle que ahora entra en una nueva vida, repuso Sergio, pues salvar a unos hermanos oprimidos es empresa en la cual se puede vivir o morir dignamente. Dios le concede a usted el triunfo, devolviendo a su espíritu la calma que necesita. Ya no soy más que una ruina, murmuró el conde lentamente, estrechando la mano que le ofrecía Kosnichev. Molestado por su dolor de muelas, Vronsky guardó silencio y su vista se fijó maquinalmente en las ruedas de la locomotora que se deslizaban con lentitud y regularidad. En el mismo instante su dolor físico cesó de pronto ante el recuerdo que en él despertaba la presencia de un hombre a quien no había visto desde su desgracia, y ella se le apareció de repente, o por lo menos lo que de ella había quedado. Representóse el momento en que, entrando como un loco en la caseta donde la transportaron, cerca de la vía, vio su cuerpo ensangrentado, casi desnudo, expuesto a la mirada de todos, la cabeza intacta con sus magníficas trenzas y sus ligeros rizos alrededor de las sienes, tenía los ojos medio cerrados y sus labios entreabiertos, parecían a punto de proferir aún su terrible amenaza, prediciéndole, como en la última entrevista, que se arrepentiría. Y esto hizo evocar a Vronsky el recuerdo de su primer encuentro en la estación también. Pensó en la poética belleza y en los encantos de Ana, cuando, llena de vida y juventud, buscaba la felicidad, y continuamente creía ver su irritada imagen animada de un implacable deseo de venganza. Las alegrías del pasado quedaban envenenadas para siempre. Un sollozo estremeció todo su ser. Después de una pausa, el conde, repuesto de su emoción, cambió algunas palabras con Kosnichev sobre el porvenir de la Serbia, y como oyesen la señal de marcha, despidiéronse afectuosamente. 6. Como Sergio Ivanich no sabía a punto fijo cuándo iba a ponerse en camino, no había anunciado su llegada por telegrama y debió contentarse con un mal vehículo hallado en la estación para emprender el viaje, de modo que su compañero y él no llegaron hasta mediodía a su destino, cansados y llenos de polvo. Kitty, sentada en el balcón con su padre y su hermana, reconoció al punto a su cuñado y corrió al encuentro de los viajeros. «Debería usted avergonzarse de llegar así sin avisarnos», dijo, presentando su frente a Sergio Ivanich. «Con esto habremos evitado molestias, pues traigo aquí a mi amigo Miguel Semenich». «No me confunda usted con un negro», dijo Katavasov con una sonrisa. «Cuando me hayan lavado ya verá que tengo cara humana». Kostia se alegrará mucho, ahora está en la granja, pero no tardará en volver.
siempre ocupado en sus asuntos, mientras que nosotros no hacemos más que hablar de la guerra de Serbia. Tengo curiosidad por saber la opinión de mi amigo en este asunto, pues sin duda no piensa como la generalidad. Yo creo que sí, contestó Kitty algo confusa mirando a Sergio Ivanich. Voy a mandar que le busquen. Por lo pronto tenemos aquí a mi padre, que acaba de regresar del extranjero. Y Kitty, aprovechándose de la libertad de movimientos de que tanto tiempo había estado privada, apresuróse a instalar a sus huéspedes, envió a buscar a su esposo y corrió en busca del anciano príncipe que estaba en el terrado. Aquí está Sergio Ivanich, dijo, que ha llegado con el profesor Katavasov. Qué pesada será con este calor, semejante compañía. Nada de eso, papá. Es un hombre muy amable y Kostia le aprecia mucho. Baja tú para hacerles un momento compañía, añadió Kitty dirigiéndose a su hermana, y entre tanto voy a buscar al niño, que no ha tomado alimento desde esta mañana y debe estar impaciente. Estos señores han encontrado a Stefano en la estación. El lazo que unía a la madre y al niño era tan íntimo aún que la primera adivinaba las necesidades del segundo sin que éste las expresase. «Deme usted el niño», dijo a la criada con tanta impaciencia como la que éste manifestaba ya. Después de proferir un ligero grito, Mitya, que en su ansia por tomar el pecho no sabía cómo comenzar, la madre y el niño, tranquilos ya, respiraron libremente, y Kitty sonrió al observar la mirada casi picaresca que su hijo la dirigía, dilatando sus mejillas. «Créame usted, Catalina Alexandrovna, madrecita mía», dijo la anciana Ágata, que no se quería alejar nunca de la habitación del niño. «A mí me conoce la criatura muy bien». «Imposible», repuso Kitty sonriendo. «Si la conociera usted, me conocería lo mismo a mí». La joven madre, sin embargo, sabía muy bien hasta qué punto aquella criatura comprendía cosas ignoradas de los otros y que la misma Kitty no habría conocido a no ser por el tierno infante. «Ya verá usted cómo me reconoce cuando se despierte», dijo la anciana Ágata. «Bien, bien, mas ahora déjele usted dormir». 7. Ágata se alejó de puntillas mientras la criada, sentada junto a su señora y provista de una rama de abedul, ocupóse en ahuyentar las moscas ocultas en la cortina de muselina de la cuna. Mitya, cerrando poco a poco los ojos, hacía con sus redondeados bracitos ademanes que inquietaban a Kitty, deseosa de abrazar a la criatura y al mismo tiempo de verla dormida. Sobre su cabeza oía un murmullo de voces y la risa sonora de Katavasov. «Vamos», pensó Kitty, «ya se animan, pero es enojoso que Kostia no esté aquí. Sin duda se habrá retardado con las abejas. A veces me incomoda que vaya tan a menudo, aunque esto le distrae. Ahora está mucho más alegre que en Moscú durante la primavera. Me daba miedo verle tan sombrío. ¡Qué hombre tan raro!». Kitty conocía la causa de la inquietud de su esposo, que se hacía desgraciado por sus continuas dudas, y aunque pensase, con su ingenua fe, que no hay salvación para el incrédulo, el escepticismo de aquel cuya alma le era tan querida no le inquietaba en manera alguna. «¿Por qué lee?», preguntóse, «todos esos libros de filosofía donde nada encuentra? Puesto que desea la fe, ¿por qué no la tiene? Reflexiona demasiado, y si se absorbe en meditaciones solitarias es porque no estamos a su altura. La visita de Katavasov le agradará, porque es muy aficionado a discutir con él». Los pensamientos de la joven esposa se fijaron entonces en sus huéspedes. «¿Les daremos una sola habitación?», se preguntó, «o preferirían estar separados». De repente acosóle el temor de que la lavandera no hubiese llevado la ropa. «Con tal de que Ágata no haya dado ya la que ha servido», pensó, «será preciso asegurarme yo misma». Y continuando el hilo de sus pensamientos interrumpidos, se dijo, «Sí, Kostia es incrédulo, pero mejor le quiero así que no semejante a la señora Stahl, o a mí misma cuando me hallaba en Soden. Él no será nunca hipócrita». Kitty recordó de pronto un rasgo de bondad de su esposo. Algunas semanas antes, Arkadievich había escrito una carta de arrepentimiento a su esposa, suplicándola que le salvase el honor vendiendo su tierra de Yergusovo para pagar sus deudas. Dolly, aunque despreciaba a su marido, se desesperó, pero compadecida de él, se avinó a ceder una parte de aquella finca. Kitty recordó la timidez con que Kostia le propuso un medio de ayudar a Dolly sin ofenderla, y que consistía en ceder la parte a que tenían derecho en aquella propiedad.
puede ser incrédulo?, preguntó Kitty, un hombre que tiene tan buen corazón y que teme afligir, aunque sea a una niña. Nunca piensa más que en nosotros. A Sergio Ivanich le parece muy natural considerarle como su intendente, lo mismo que su hermana. Dolly y sus hijos no tienen más apoyo que él, y hasta cree de su deber sacrificar su tiempo a los campesinos que sin cesar vienen a consultarle. Sí, añadió mentalmente tocando con sus labios la mejilla de su hijo antes de entregarle a la criada. Lo mejor que puedes hacer, hijo mío, es parecerte a tu padre. 8. Desde el día en que le vine junto al lecho de su hermano moribundo, había entrevisto el problema de la vida y de la muerte a la luz de las nuevas convicciones, según él las llamaba, convicciones que desde a los 20 a los 34 años habían reemplazado a las creencias de su infancia. La vida le parecía más terrible aún que la muerte. ¿De dónde venía? ¿Qué significaba? ¿Para qué la recibíamos? El organismo, su aniquilamiento, la indestructibilidad de la materia, las leyes de la conservación y del desarrollo de las fuerzas, todas estas palabras y las teorías científicas que con ellas se relacionan, eran sin duda interesantes bajo el punto de vista intelectual. Pero ¿cuál sería su utilidad en el curso de la existencia? Y le vine semejante al hombre que en tiempo frío se hubiera despojado de un abrigo de pieles para vestirse de muselina, sintió que estaba desnudo y destinado a perecer miserablemente. Desde entonces, sin cambiar nada en su vida exterior y sin tener casi conciencia de ella, no pudo menos de experimentar el terror de su ignorancia, tristemente persuadido de que lo que él llamaba sus convicciones, lejos de contribuir a iluminarle, le impedían adquirir los conocimientos que tanto necesitaba. El matrimonio, sus alegrías y sus nuevos deberes borraron del todo estos pensamientos, pero renováronse con creciente persistencia después del parto de su esposa, cuando estuvo en Moscú sin ninguna ocupación formal. La cuestión se planteaba para él de este modo: si no acepto las explicaciones que el cristianismo me ofrece sobre el problema de mi existencia, ¿dónde encontraré otras? Y estudiaba sus convicciones científicas tan inútilmente como si hubiera registrado un depósito de armas para buscar alimento. Involuntaria e inconscientemente buscaba en sus lecturas, en sus conversaciones y hasta en las personas que le rodeaban una relación cualquiera con el asunto que le absorbía. Un hecho le preocupaba muy esencialmente. ¿Por qué los hombres de su sociedad, los más de los cuales habían dejado como él la fe por la ciencia, no parecían experimentar ningún padecimiento moral y vivían muy satisfechos y contentos? ¿Sería porque no eran sinceros o porque la ciencia respondía más claramente para ellos a esas espinosas cuestiones? Y Levine estudiaba a aquellos hombres y los libros que podían contener las soluciones tan deseadas. Sin embargo, reconoció que había cometido un grave error al participar con sus compañeros de la universidad la idea de que la religión no existía ya. Aquellos a quienes más amaba, el anciano príncipe Lvov, Sergio Ivanich y Kitty, conservaban la fe de su infancia, esa fe que él mismo tuvo en otro tiempo. Las mujeres en general y todo el pueblo la conservaban. Después se convenció de que los materialistas, de cuyas opiniones participaba, no daban a éstas ningún sentido particular, y lejos de explicarse estas cuestiones, sin la solución de las cuales la vida le parecía imposible, dejábanlas para resolver otras que le parecían a él indiferentes, tales como el desarrollo del organismo, la definición mecánica del alma, etc. Durante la enfermedad de su esposa, Levine experimentó una extraña sensación. Aunque incrédulo, había orado y con fe sincera, pero cuando volvió a la tranquilidad comprendió que su vida era inaccesible a semejante disposición del alma. ¿En qué momento se le había parecido la verdad? ¿Podía admitir que se hubiese engañado? Si sus impulsos hacia Dios se convertían en polvo cuando los analizaba fríamente, ¿debía considerarlos por esto como una prueba de debilidad? Esto hubiera sido rebajar sentimientos cuya grandeza apreciaba. Aquella lucha interior pesábale dolorosamente y se esforzaba por librarse de ella. 9. Agobiado con estos pensamientos, leía y meditaba, pero el objeto deseado parecía alejarse cada vez más. Convencido de la inutilidad de buscar en el materialismo contestación a sus dudas,
Releyó en el último tiempo de su residencia en Moscú y en el campo las obras de Platón, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel y Schopenhauer, que correspondían a su modo de ver y cuyas doctrinas comparaba con otras enseñanzas, sobre todo con las teorías materialistas. Mas, por desgracia, apenas buscaba, independientemente de estos guías, la aplicación a cualquier punto dudoso, volvía a caer en las mismas vacilaciones. Los términos espíritu, voluntad, libertad y sustancia sólo tenían sentido para su inteligencia mientras seguía el hilo artificial de las deducciones de aquellos filósofos, quedando entonces cogido en el lazo de sus sutiles distinciones, pero considerada bajo el punto de vista de la vida real, la armazón se derrumbaba y no veía ya más que un conjunto de palabras sin relación alguna con aquella cosa más necesaria en la vida que la razón. Sergio Ivanich le aconsejó que leyese a Omiakov, y aunque les disgustaron el rebuscado estilo de este autor, lleno de exageración, y sus marcadas tendencias a la polémica, admiróle ver cómo desarrollaba la idea siguiente. El hombre no podría llegar solo al conocimiento de Dios, pues la verdadera luz está reservada para una reunión de almas a las cuales anima el mismo amor para la Iglesia. Este pensamiento reanimó a Levine. Cuánto más fácil era aceptar la Iglesia establecida, santa e infalible, puesto que tiene a Dios por jefe, con sus enseñanzas sobre la creación, la redención y llegar por ella a Dios. Cuánto más fácil era esto, repetimos, que no sondear el impenetrable misterio de la divinidad para explicarse después la creación, la redención, etc. Mas hay, después de haber leído a continuación de Omiakov, una historia de la Iglesia escrita por un autor católico, Levine volvió a recaer dolorosamente en sus dudas. La Iglesia griega ortodoxa y la Iglesia católica, ambas infalibles en su esencia, se excluían mutuamente sin que la teología ofreciese fundamentos más sólidos que la filosofía. Durante toda aquella primavera, Levine pasó horas crueles. Yo no puedo vivir, se decía, sin saber lo que soy y con qué objeto existo. Puesto que no puedo adquirir este conocimiento, la vida es para mí imposible. En la infinidad del tiempo de la materia y del espacio, formábase una célula orgánica que se sostiene un momento y se rompe después. Esta célula soy yo. Tan doloroso sofisma era el único, el supremo resultado del trabajo del pensamiento humano durante muchos siglos. Era la creencia final en que se basaban las investigaciones más recientes del espíritu científico. Era la convicción dominante, y Levine, sin explicarse bien la razón, y simplemente porque esta teoría le pareció más clara, se penetró de ella sin que interviniese su voluntad. Pero esta conclusión era, en su concepto, más que un sofisma. Vio en ella la obra irrisoria de algún espíritu del mal, y era deber suyo rechazarla. Amado, feliz, padre de familia, Levine alejó cuidadosamente de su alcance toda clase de arma, como si hubiera temido ceder a la tentación de poner término a su largo suplicio. Por eso no se mató, y quiso seguir viviendo y luchando. 10. Aunque Levine se hallase mortalmente perturbado por la dificultad de analizar el problema de su existencia, obraba sin vacilar en su vida diaria. Hacia el mes de junio dio principio a sus trabajos habituales en Pavlovsky, la inspección de las tierras de sus hermanos, sus relaciones con la vecindad y los campesinos, y la cría de las abejas, teníanle muy ocupado. No obstante, el interés que se tomaba en los negocios tenía ahora un límite más reducido. Había renunciado a sus miras generales y proyectos, cuya aplicación le causara tantas decepciones, y contentábase con llenar sus nuevos deberes, advirtiéndole un secreto instinto que así obraba mejor. En otro tiempo, la idea de hacer una acción buena y útil producíale de antemano una dulce impresión de alegría, pero la acción en sí misma no realizaba nunca sus esperanzas, y muy pronto comenzaba a dudar de la utilidad de sus empresas. Ahora iba directamente al hecho sin alegría, pero sin vacilación, y los resultados eran satisfactorios. Ahora trazaba el surco en la tierra, tan inconscientemente como el arado. En vez de discutir ciertas condiciones de la vida, aceptábalas como indispensables, vivir lo mismo que sus antecesores, prosiguiendo su obra a fin de legarla a sus hijos. Era, a los ojos de Levine,
un deber indiscutible, y no se le ocultaba que para alcanzar este objeto le era preciso ahumar la tierra, labrarla y practicar la siembra, debiéndose hacer todas estas operaciones bajo su vigilancia. Sabía igualmente que debía proteger a sus hermanos y a los numerosos campesinos que iban a consultarle y a los niños que se le confiaban. Su mujer y Dolly tenían igualmente derecho a que las consolara algunas horas, y bastábale todo esto para ocupar su existencia, de la cual no comprendía el sentido cuando reflexionaba. Cosa singular, no solamente sus deberes le parecían ahora bien definidos, sino que ya no abrigaba dudas sobre la manera de llenarlos en los casos particulares de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, no vacilaba ya en contratar sus jornaleros al precio más arreglado que le era posible, pero tampoco quería hacerlos trabajar por menos de lo que ganaban de costumbre. Adelantaba dinero a un campesino para librarle de las garras de los usureros, pero no le perdonaba los atrasos. Castigaba severamente los robos en el bosque, pero habría tenido escrúpulo en retener el ganado del campesino cogido infraganti. Conservaba y mantenía a los antiguos servidores de edad avanzada y hacía esperar a los campesinos para ir a dar un abrazo a su esposa al volver a casa después del trabajo, pero no habría ido a ver sus colmenas antes de recibirlos. No profundizaba este código personal y temía las reflexiones que podían conducirle a dudas sobre sus deberes, pero su conciencia, siempre alerta, era severo juez para sus faltas. Así vivió siguiendo la senda trazada por la vida, siempre sin entrever la posibilidad de explicarse el misterio de la existencia y atormentado por su ignorancia hasta el punto de temer al suicidio. 11. El día de la llegada de Sergio Ivanich a Pavlovsky fue día de emociones para Levine. Era el tiempo más ocupado del año, aquel que exige un esfuerzo de trabajo y de voluntad, y que no se aprecia lo bastante porque se reproduce periódicamente con resultados muy sencillos. Segar, almacenar el trigo, labrar, batir el grano y sembrar son trabajos que no admiran a nadie, mas para llevarlos a cabo en el corto espacio de tiempo concedido por la naturaleza, es forzoso que todos trabajen y que durante 3 o 4 semanas cada cual se contente con un pedazo de pan y una cebolla, sometiéndose a dormir muy pocas horas. Es preciso que nadie pierda un momento ni de día ni de noche, y este fenómeno se realiza anualmente en toda Rusia. Levine hacía como los demás, iba al campo a la primera hora de la mañana y volvía para almorzar con su esposa y su cuñada, y sin perder momento dirigíase a la granja, pero mientras vigilaba a sus trabajadores, hablando con su suegro y las señoras, preguntábase siempre lo mismo: ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Para qué? De pie, cerca de la granja, miraba el polvo que se producía al batir el trigo, contemplando al mismo tiempo las golondrinas que se refugiaban en el tejado y los trabajadores que se oprimían en el oscuro interior de la granja. ¿Por qué todo esto?, pensaba. ¿Por qué estoy aquí vigilándolos y ellos me dan prueba de su celo? He ahí la vieja matrona, una jornalera a quien había curado una quemadura hacía tiempo y que en aquel instante trabajaba vigorosamente. A quien curé muy bien, pero si no es hoy, de aquí a un año o dentro de 10, será preciso enterrarla, lo mismo que a esa joven que se la echa de graciosa, a ese caballo que tira del arado, y también a Fedor, que con tanto imperio manda a las mujeres. Y yo también seguiré el mismo camino. ¿Por qué? Y maquinalmente consultaba su reloj para señalar su tarea a los trabajadores. Llegada la hora de comer, Levine dejó a todos dispensarse y, apoyándose en un aparato de moler trigo, trabó conversación con Fedor, dirigiéndole varias preguntas sobre un rico campesino llamado Platón, que rehusaba arrendar su campo, explotado por un labrador el año precedente. El precio es muy subido, Constantino Dmitrich, dijo Fedor. Bien le pagaba mi Tiuk el año último. Platón no dará la misma suma, repuso el campesino con tono desdeñoso. El viejo Platón no quiere desollar a su prójimo, porque se compadece del pobre y fía en caso necesario. ¿Y por qué ha de fiar? No todos los hombres son iguales. Unos viven para su vientre, como Mitiuk, y otros para su alma, para Dios, como el viejo Platón. ¿A qué llamas tú vivir para su alma o para Dios?, preguntó Levine. Es muy sencillo. Vivir según Dios, según la verdad, claro, es que no todos se parecen. Usted, por ejemplo, Constantino Dmitrich, no perjudicaría al pobre. Cierto, cierto. Adiós.
balbuceó Levine muy impresionado, y cogiendo su bastón dirigióse hacia la casa. Vivir para Dios según la verdad, para su alma. Estas palabras del campesino hallaban un eco en su corazón, y en su mente se agitaron pensamientos confusos que le parecían fecundos y que se despertaban de pronto al cabo de mucho tiempo para deslumbrarle con una nueva claridad. 12. Levine avanzó a largos pasos por el camino bajo el imperio de una sensación del todo nueva. Las palabras del campesino habían producido en su alma el efecto de una chispa eléctrica, y el cúmulo de ideas vagas y oscuras que le habían dominado pareció condensarse para llenar su corazón de inexplicable alegría. No vivir para sí propio, sino para Dios. ¿Qué Dios? ¿No es insensato pretender que no debemos vivir para nosotros, es decir, para lo que nos agrada y nos atrae, sino para Dios, a quien nadie comprende ni podría definir? Sin embargo, estas palabras insensatas yo las he comprendido, no he dudado de su verdad y no me parecen falsas ni oscuras. Les he dado el mismo sentido que ese aldeano, y tal vez no he comprendido nunca nada tan claramente. Fedor pretende que Mitiuk vive para su vientre. Ya sé lo que entiende por esto. Lo mismo hacemos los demás. Pero Fedor añade que es preciso vivir para Dios según la verdad, y esto lo comprendo también. Yo y millones de hombres ricos y pobres, sabios y tontos, así en el pasado como en el presente, estamos de acuerdo sobre un punto, y es que se ha de vivir para el bien. Este es el único conocimiento claro y absoluto que poseemos. El bien dejaría de serlo si tuviese una causa, como si tuviera una sanción, una recompensa. Yo sé esto, y todos lo sabemos. Y yo que buscaba un milagro para convencerme. Aquí está. Yo no le había observado, aunque me estrechaba por todas partes. ¿Podría ser más grande? ¿Habré encontrado verdaderamente la solución de mis dudas? ¿Dejaré de sufrir al fin? Y Levine avanzó por el camino polvoriento, insensible a la fatiga y al calor, sofocado por la emoción y sin creer apenas en el sentimiento de tranquilidad que penetraba en su alma. De pronto desvióse de la línea que seguía para dirigirse al bosque. Fue a echarse a la sombra de un árbol, descubrió su frente bañada en sudor, y observando los movimientos de un insecto que trepaba por el tallo de una planta, entregóse a sus reflexiones. Es preciso, pensó, recogerme un poco, resumir mis impresiones y comprender la causa de mi felicidad. He creído en otra época que se efectuaba en mi cuerpo, así como en el de ese insecto, una evolución de la materia según ciertas leyes físicas, químicas y fisiológicas, evolución, lucha incesante que se extiende a todo, a los árboles, a las nubes, a las nebulosas. Pero, ¿a qué conducía esa evolución? ¿Es posible la lucha con lo infinito? Y me admiraba de no encontrar cosa alguna en esa vía que me revelaba el sentido de la vida, de mis impulsos y admiraciones. Este sentido, no obstante, es tan claro para mí que constituye el fondo mismo de mi existencia, y cuando Fedor me ha dicho vivir para Dios y su alma, me he regocijado y admirado a la vez al oír su definición. Yo no he descubierto nada, solo he reconocido esa fuerza que en otro tiempo me dio la vida y me la devuelve hoy. Estoy libre del error. Veo a mi maestro. Levine recordó el curso de sus pensamientos durante los 2 últimos años, desde el día en que la idea de la muerte cruzó por su espíritu al ver a su hermano enfermo. Entonces había comprendido claramente que el hombre, no teniendo más perspectiva que el sufrimiento, la muerte y el olvido eterno, debía, si no se suicidaba, llegar a explicarse el problema de la existencia de manera que no viese en él la cruel ironía de algún genio maléfico. Pero sin conseguir explicarse nada, él no se había dado muerte, habíase casado y conocía nuevos goces que le hacían feliz cuando no trataba de profundizar estos pensamientos perturbadores. ¿Qué probaba esta inconsecuencia? Que vivía bien pensando mal. Sin saberlo, habíanle sostenido estas verdades de la fe que su espíritu desconocía antes, comprendiendo ahora cuánto les debía. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiese sabido que era preciso vivir para Dios y no para la satisfacción de mis necesidades? Habría robado, mentido, asesinado. Ninguno de los goces que la vida me proporciona hubiera existido para mí. Yo buscaba una solución que las reflexiones no pueden hallar, porque no están a la altura del problema. Solo la vida, con el conocimiento innato del bien y del mal, me ofrecía una respuesta.
Y este conocimiento no lo he adquirido yo, pues no hubiera sabido dónde tomarlo. Me ha sido dado como todo lo demás. El razonamiento no me habría demostrado que debo amar a mi prójimo en vez de estrangularle. Si cuando me lo enseñaron en mi infancia lo creí fácilmente, era porque ya lo sabía. La enseñanza de la razón es la lucha por la existencia, esa ley que exige que se arrollen todos los obstáculos para realizar nuestros deseos. La deducción es lógica, mientras que no hay nada menos razonable que amar al prójimo. Oh, orgullo, oh, necedad, pensó, astucia del espíritu, sí, astucia y perversidad. Fin de la sección 34. Octava parte. 13. Levine recordó una escena ocurrida recientemente entre Dolly y sus hijos, que cierto día se entretenían en hacer confituras, colocando una taza sobre la llama de una luz y en arrojarse leche a la cara. Su madre los sorprendió y riñóles delante de su tío, procurando hacerles comprender que si rompían las tazas, les faltarían luego para tomar el té, lo mismo que la leche si la arrojaban. A Levine le llamó la atención el escepticismo con que las criaturas escucharon a su madre. Los razonamientos de ésta le dejaron fríos y solo sintieron verse privados de jugar más. Era evidente que ignoraban el valor de los bienes de que hacían uso, sin comprender que destruían, en cierto modo, su subsistencia. Todo eso estaba muy bien, se dijeron sin duda, pero ¿es tan precioso lo que nos dan? Lo mismo es hoy que mañana, mientras que lo hacíamos tiene algo de nuevo, como juego inventado por nosotros. ¿No es así como nosotros obramos?, se dijo Levine, y particularmente yo, al esforzarme en penetrar por el razonamiento los secretos de la naturaleza y el problema de la vida humana. ¿No es esto lo que hacen los filósofos con sus teorías? ¿No se ve claramente en el desarrollo de cada una de ellas el verdadero sentido de la vida humana, tal como lo entiende Fedor el campesino? Déjese a los niños buscar por sí mismos la subsistencia, y en vez de hacer travesuras se morirán de hambre. Que nos dejen a nosotros entregados a nuestras ideas y pasiones sin el conocimiento de nuestro Criador, sin el sentimiento del bien y del mal moral. ¿Qué resultados obtendremos? Si vacilamos en nuestras creencias, es porque semejantes a los niños nos cansamos de una misma cosa. Yo, cristiano, educado en la ley, colmado de los beneficios del cristianismo, viviendo de ellos, sin echarlo de ver, lo mismo que esas criaturas, he tratado de destruir la esencia de la vida. Pero en la hora del sufrimiento me dirijo al Todopoderoso y comprendo que se me perdonan mis pueriles faltas. Si la razón no me ha enseñado nada, lo que yo sé se me ha revelado por el corazón y sobre todo por la fe en las enseñanzas de la Iglesia. ¿La Iglesia?, repitió Levine, volviéndose y mirando a lo lejos el ganado que bajaba hacia el río. ¿Puedo yo creer verdaderamente en todo lo que la Iglesia enseña? Preguntóse para hallar un punto que turbaba su tranquilidad y recordó los dogmas que le habían parecido extraños. ¿La creación? ¿Cómo había llegado a explicarse la existencia? ¿El diablo? ¿El pecado? ¿Cómo se había explicado el mal? ¿La redención? Ninguno de esos dogmas les parecía atacar a los únicos fines del hombre. La fe en Dios, en el bien, todos concurrían por el contrario, al milagro supremo, el que consiste en permitir a los millones de seres humanos que pueblan la tierra, jóvenes y viejos, aldeanos y emperadores, sabios y tontos, comprender las mismas verdades para componer esa vida del alma. Levine contempló el cielo y se dijo: bien sé que esa es la inmensidad del espacio y no una bóveda azul que se extiende sobre mi cabeza, pero mis ojos no ven más que la bóveda redondeada y no distinguen mejor que si mirasen más allá. Levine dejó de reflexionar y escuchó las voces misteriosas que resonaran a su alrededor. ¿Es verdaderamente la fe?, se preguntó, sin atreverse a creer en su dicha. Dios mío, yo te doy gracias, y algunas lágrimas de agradecimiento se deslizaron por sus mejillas. 14. Un pequeño trineo que se divisaba a lo lejos se aproximó poco después al rebaño. Levine reconoció al cochero que hablaba con el pastor y muy pronto oyó el rumor de las ruedas y el relincho de su caballo, pero sumido en sus meditaciones no pensó en preguntar quién le buscaba. «La señora me envía», gritó el cochero desde lejos, «para decir a usted que Sergio Ivanich ha llegado con un desconocido».
Levine tomó asiento en el trineo y empuñó las riendas. Como si despertara de un sueño, no pudo volver en sí hasta largo rato después. Sentado junto al cochero, miraba el caballo, pensando en su hermano y en su esposa, a quienes su larga ausencia debía inquietar, y en el huésped desconocido, preguntándose si sus relaciones con los suyos sufrirían alguna modificación. Ya no quiero más frialdad con mi hermano, se decía, ni disputas con Kitty, ni impaciencias con los criados, y seré cordial para mi nuevo huésped. Y reteniendo el caballo, que solo deseaba correr, quiso dirigir alguna palabra bondadosa al cochero, que se mantenía inmóvil a su lado sin saber qué hacer con sus manos ociosas. Sírvase usted tomar la izquierda, pues se ha de evitar el choque con un tronco, dijo en aquel momento Iván, tocando las riendas que su amo empuñaba. Déjeme usted en paz y no venga a darme lecciones, contestó Levine con el enojo que manifestaba siempre cuando intervenían en sus asuntos, y al momento comprendió que su nuevo estado moral no ejercía ninguna influencia en su carácter. Un poco antes de llegar divisó a Grilla y a Tania, que corrían a su encuentro. ¿Quién ha venido?, gritó. Un caballero muy feo que hace muchos ademanes con los brazos. Así, dijo Tania, imitando a Katavasov. ¿Es joven o viejo?, preguntó Levine sonriendo. Con tal que no sea un hombre molesto, pensó. Al doblar un recodo del camino reconoció a Katavasov, que avanzaba a la cabeza de los demás, gesticulando como lo había observado Tania. A Katavasov le agradaba hablar de filosofía como naturalista, y Levine había discutido a menudo con él en Moscú, dejando a veces a su adversario en la ilusión de que le había convencido. En aquel instante recordó una de sus pasadas discusiones y prometióse no expresar ligeramente sus ideas. Lo primero que hizo cuando se reunió con los que iban a buscarle fue preguntar por su esposa. «Está en el bosque con Mitya porque hacía mucho calor en casa», contestó Dolly. Esto contrarió a Levine, a quien siempre parecía peligroso llevar el niño tan lejos. «Esa muchacha no sabe ya qué inventar», dijo el anciano príncipe. «Siempre anda con su hijo de un lado a otro. Le he recomendado que pruebe también la nevera». «Se reunirá con nosotros en las colmenas, pues creía que estabas allí», añadió Dolly. «¿Qué haces de bueno?», preguntó Sergio Ivanich a su hermano. «Nada de particular. ¿Y tú? ¿Permanecerás aquí algún tiempo? Te esperábamos mucho antes». «Estaré unos 15 días porque tengo mucho que hacer en Moscú». Las miradas de los dos hermanos se cruzaron y Levine bajó la vista sin saber qué decir, queriendo abstenerse de hablar sobre la guerra de Serbia y la cuestión eslava, a fin de no promover debates que pudieran perturbar las relaciones sencillas y cordiales que deseaba conservar con Sergio. Pidióle noticias sobre su libro. Kosnichev sonrió. «Nadie piensa en él», repuso, «y yo menos que los demás». «Ya veréis cómo tendremos lluvia. Daría Alexandrovna», añadió, mostrando unas nubes que se amontonaban sobre los árboles. Levine se acercó a Katavasov. «Buena idea ha tenido usted en venir», le dijo. «Lo deseaba hace largo tiempo. Vamos a charlar en grande». «¿Ha leído usted a Spencer?» «No del todo, porque lo creo inútil». «¿Cómo es eso? Me extraña usted». «Quiero decir que no me ayudará más que los otros a resolver ciertas cuestiones. Por lo demás ya hablaremos del asunto», añadió Levine, admirado de la alegría que expresaba el rostro de Katavasov. Y temiendo comenzar desde luego el debate, condujo a sus huéspedes por un angosto sendero hasta un prado sin cegar y los instaló a la sombra de unos árboles en bancos preparados al efecto. Quiso ir él mismo a buscar pan y miel. Al llegar a la inmediación de las colmenas, descolgó de la pared de la cabaña una careta de alambre, cubrióse la cabeza, introdujo las manos en los bolsillos y penetró en el recinto reservado para las abejas, donde se veían las colmenas alineadas en orden. Allí, en medio de los insectos que zumbaban, felicitóse de tener un momento para reflexionar y recogerse, y pudo comprender que la vida real recobraba su imperio, rebajando sus ideas. ¿No había reprendido ya a su cochero, manifestando después frialdad con su hermano y diciendo cosas inútiles a Katavasov? ¿Será posible, se preguntó, que mi felicidad no haya sido más que una impresión fugitiva que se desvanecerá sin dejar ningún vestigio? Pero al volver en sí reconoció que sus inspiraciones estaban intactas. Evidentemente se había producido un fenómeno en su alma. La vida real que acababa de tocar solo había extendido una nube sobre su calma interior.
así como las abejas zumbando a su alrededor lo obligaban a defenderse sin atentar contra sus fuerzas físicas. Del mismo modo, su nueva libertad resistía los ligeros ataques de los incidentes producidos durante las últimas horas. 15. Has de saber, Kostia, dijo Dolly, después de dar su parte de pan y miel a cada uno de los niños, que Sergio Ivanich acaba de viajar con Bronsky, el cual se dirige a Serbia. No va solo, añadió Katavasov, pues ha organizado un escuadrón a sus expensas. Eso es lo que le conviene, contestó Levine. ¿Y envían ustedes todavía voluntarios?, añadió mirando a su hermano. Sergio se ocupaba en desprender una abeja cogida en la miel en el fondo de una taza y no contestó. ¿Cómo? ¿Si se envían aún?, exclamó Katavasov. Si nos hubiera usted visto ayer. Le agradecería que me explicase a dónde van todos esos héroes y contra quién han de batirse, dijo el anciano príncipe dirigiéndose a Kosnichev. Contra los turcos, contestó éste sonriendo mientras ponía en libertad a la abeja cogida. ¿Pero quién ha declarado la guerra a los turcos? ¿Serán por ventura la condesa Lidia y la señora Stahl? Nadie ha declarado la guerra, pero condolidos por los padecimientos de nuestros hermanos, se busca el medio de auxiliarles. No es eso lo que admira al príncipe, dijo Levine, tomando el partido de su suegro. Lo que le parece extraño es que algunos particulares sin autorización alguna de su gobierno se atrevan a tomar parte en una guerra. ¿Y por qué los particulares no han de tener ese derecho?, replicó Katavasov. Explíquenos usted su teoría. Hela aquí. Hacer la guerra es una cosa tan terrible que ningún hombre, sin hablar aquí de cristianos, tiene derecho para asumir la responsabilidad al declararla. Esto incumbe a los gobiernos y hasta los ciudadanos deben renunciar a toda voluntad personal cuando se hace inevitable una declaración de guerra. Fuera de toda ciencia política, el buen sentido basta para indicar que esta es exclusivamente una cuestión de Estado. Sergio Ivanich y Katavasov tenían ya preparadas sus contestaciones. En esto se engaña usted, dijo el segundo. Cuando un gobierno no comprende la voluntad de los ciudadanos, la sociedad impone la suya. Tú no explicas suficientemente el caso, interrumpió Sergio frunciendo el ceño. Aquí no se trata de una declaración de guerra, sino de una demostración de simpatía cristiana. Se asesina a nuestros hermanos, y no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, a los niños y a los ancianos, y el pueblo ruso, sublevándose contra semejante violencia, corre en auxilio de esa gente para reprimir los horrores. Figúrate que ves a un borracho pegar a una criatura sin defensa en la calle. ¿Preguntarás si se ha declarado la guerra para auxiliarla? No, pero no asesinaré a mi vez. Quizás lo harías. No lo sé. Acaso matara en el arrebato del momento, pero no veo este impulso en el caso presente. Puede ser que tú no lo veas, pero no todo el mundo piensa lo mismo, replicó Sergio con cierto disgusto. El pueblo conserva la tradición de los hermanos ortodoxos que gimen bajo el yugo del infiel y se ha despertado. Es posible, contestó Levine con tono conciliador, pero yo no veo nada de ese impulso a mi alrededor, ni experimento nada tampoco, aunque formo parte del pueblo. Otro tanto digo yo, añadió el anciano príncipe. Los diarios que he leído en el extranjero son los que me revelaron el súbito amor de toda Rusia a los hermanos eslavos. Yo no había pensado nunca en tan cosa, pues jamás me inspiraron la menor simpatía. A decir verdad, mi indiferencia me inquietó al principio, y atribuíla a las aguas del Kaslav, pero desde mi vuelta veo que no soy el único de mi especie. Las opiniones personales importan poco cuando la Rusia entera se pronuncia, pero el pueblo no sabe nada. Sí, padre, interrumpió Dolly, ocupada hasta entonces con sus niños, que interesaban mucho al guardián de las abejas. ¿Se acuerda usted lo que pasó el domingo en la iglesia? ¿Qué sucedió? Los sacerdotes tienen orden de leer al pueblo un escrito del que nadie entiende una palabra, y si los campesinos suspiran durante la lectura es porque creen estar oyendo el sermón. Aquellos que dan alguna moneda se imaginan que se les habla de salvar sus almas, aunque no saben cómo. El pueblo no puede ignorar su destino, pues no le falta la intuición y en momentos como este la manifiesta, dijo Ivanich, fijando una serena mirada en el guardián de las abejas, que estaba en medio de ellos y contemplaba a sus amos, sin entender una palabra de la conversación. Sin embargo, como notase que le observaban, creyóse obligado a decir: «Eso es, seguramente». «Interrogadle», dijo Levine, «y veréis lo que sabe.
¿Has oído hablar de la guerra, Miguel?, añadió dirigiéndose al criado. ¿Sabes que os han leído el domingo en la iglesia? ¿Te parece que debemos batirnos por los cristianos? ¿Qué me ha de parecer? Nuestro emperador Alejandro Nikolaevich pensará por nosotros. Él sabe lo que se ha de hacer. ¿Quieren ustedes que traiga más pan?, preguntó a Dolly al ver que Grilla devoraba una corteza. ¿Para qué le hemos de interrogar?, dijo Sergio, cuando varios centenares de hombres que abandonan cuanto poseen y se alistan por sí mismos, acudiendo de todos los puntos de Rusia con el mismo objeto. Me dirás que esto no significa nada. Esto significa, a mi modo de ver, que entre 80 millones de hombres no faltarán nunca algunos centenares y hasta miles que, no sirviendo para nada en la vida regular, se lanzan en la primera aventura, bien se trate de seguir a Pugachev o de marchar a Serbia, repuso Levine con calor. No son aventureros los que se consagran a esa obra, sino dignos representantes de la nación, replicó Sergio, algo amostazado, como si se tratase de una cuestión personal. ¿Y los donativos? ¿No manifiesta el pueblo así también su voluntad? Es tan vaga la palabra pueblo. Entre 1000 campesinos tal vez uno comprenda, pero el resto de los 80 millones hacen como Miguel, y no solamente no manifiestan su voluntad, sino que no tienen la menor noción de lo que podrían pedir. ¿A qué llamaremos, pues, voto del pueblo? 16. Sergio Ivanich, hábil en dialéctica, abordó otro lado de la cuestión. Es evidente, dijo, que no poseyendo el sufragio universal no podríamos conocer la opinión del país por vía de aritmética, pero hay otros medios para obtenerla. No hablo de esas corrientes subterráneas que han agitado la masa del pueblo, pero considerando la sociedad en una esfera más reducida, ved hasta qué punto los partidarios más hostiles en la clase inteligente se confunden en uno solo cuando se hallan en ese terreno. No hay ya divergencia de opiniones. Todos los órganos sociales expresan lo mismo y todos comprenden la fuerza elemental que comunica a la nación su impulso. Verdad es que los diarios dicen todos la misma cosa, replicó el príncipe, pero también las ranas saben gritar antes de la tempestad. No veo que tenga de común la prensa con las ranas y me erijo en defensor de ella. Solo hablo de la unanimidad de opinión en el mundo inteligente. Esta unanimidad tiene su razón de ser, repuso el príncipe. Ahí tiene usted a mi querido yerno Arkadievich, a quien se nombra individuo de una comisión cualquiera, con 8.000 rublos de sueldo, para no hacer nada. Esto no es un secreto para nadie. Pues bien, aunque hombre de buena fe, conseguirá demostrar que la sociedad no puede prescindir de ese cargo. Otro tanto sucede con los diarios. Como la guerra hace subir en un doble su precio, sostendrán la cuestión eslava y el instinto nacional. Es usted injusto. Alfonso Carr estaba en lo cierto cuando antes de la guerra de Francia proponía a los partidarios de ella que formasen parte de la vanguardia y sufriesen el primer fuego. A nuestros redactores les agradaría eso, dijo Katavasov sonriendo. Pero después huirían, dijo Dolly. ¿Se podría hacerles volver al fuego a latigazos?, repuso el príncipe. Esto es una broma de gusto dudoso, pero la unanimidad de la prensa es un síntoma feliz que se debe reconocer. Los individuos de una sociedad deben cumplir todos con un deber, y los hombres que reflexionan llenan el suyo dando expresión a la opinión pública. Hace 20 años todo el mundo se había callado. Hoy se deja oír la voz del pueblo ruso que quiere vengar a sus hermanos oprimidos. Con esto se da un gran paso y una prueba de fuerza. El pueblo está seguramente dispuesto a muchos sacrificios cuando se trata de su alma, pero aquí es cuestión de matar turcos, dijo Levine, relacionando involuntariamente esta conversación con la de la mañana. ¿A qué llama usted su alma?, preguntó Katavasov sonriendo. Este es un término vago para el naturalista. Bien me entiende usted. Palabra de honor que no sé lo que es eso, replicó Katavasov soltando la carcajada. No traigo la paz, sino el acero, dijo Sergio Ivanich, citando un texto que siempre había preocupado a Levine. Es cierto, murmuró el guardián, siempre de pie entre los que hablaban, como para contestar a una mirada que le dirigieron por casualidad. Vamos, le han derrotado a usted, padrecito, exclamó alegremente Katavasov. Levine se sonrojó no porque hubiesen refutado sus argumentos, sino por haber cedido a la necesidad de discutir. Convencer a Sergio Ivanich era imposible, tanto como dejarse convencer por él. ¿Cómo admitir el derecho de que se arrogaba un puñado de hombres de representar con los diarios la voluntad de la nación,
cuando ésta significaba venganza y asesinato, y cuando toda su certeza se fundaba en los relatos sospechosos de algunos centenares de perdidos que iban en busca de aventuras? Nada confirmaba para él tales acertos. Jamás el pueblo consideraba la guerra como un beneficio, fuera cual fuese el objeto de ella. Si la opinión pública pasaba por infalible, ¿por qué la revolución y la comuna no llegarían a ser tan legítimas como la guerra en provecho de los eslavos? Levine hubiera querido expresar estas ideas, pero pensó que la discusión irritaría a su hermano sin conducir a nada, por lo cual llamó la atención de todos sobre el tiempo que amenazaba lluvia. 17. El príncipe y Sergio Ivanich subieron al trineo y los demás apresuraron el paso, pero las nubes bajas y negras amontonábanse con tal rapidez que a 200 pasos de la casa la lluvia se hizo inminente. Los niños corrían delante gritando y Dolly trató de seguirlos. Los hombres apretaban el paso sujetando con dificultad sus sombreros, pero en el instante que comenzaron a caer gruesas gotas se consiguió llegar a la casa. ¿Dónde está Catalina?, preguntó Levine a la criada, que salía del vestíbulo con varios abrigos y paraguas. Creíamos que estaba con ustedes. ¿Y Mitya? Sin duda en el bosque con el haya. Levine cogió los abrigos y echó a correr. En aquel corto espacio de tiempo el cielo se había oscurecido como durante un eclipse, y el viento soplando con violencia hacía volar las hojas, doblando los árboles, las plantas y las flores. Los campos y el bosque desaparecían tras un torrente de lluvia, y todos aquellos a quienes la tempestad acababa de sorprender fuera corrían en busca de un refugio. Luchando vigorosamente contra el temporal para preservar sus abrigos, Levine, inclinado hacia adelante, avanzaba presuroso y ya creía divisar formas blancas detrás de una encina bien conocida, cuando de pronto una luz deslumbradora inflamó el suelo ante él, mientras que sobre su cabeza la celeste bóveda pareció hundirse de repente. Apenas abrió los ojos, buscó la encina con la vista y con gran terror observó que su copa había desaparecido. «El rayo», murmuró, y en el mismo instante oyó el ruido del árbol que se desgajaba con estrépito. «Dios mío», murmuró, con tal que no los haya tocado, y aunque comprendiese la inutilidad de sus palabras, puesto que el mal estaba ya hecho, repitiólas sin saber qué decía. Dirigióse hacia el sitio donde solía colocarse Kitty y no la vio, pero en el mismo instante oyó que le llamaban por el lado opuesto. Kitty se había refugiado debajo de un añoso tilo y allí, inclinada sobre la criatura, así como la criada, preservaban de la lluvia el cochecito en que descansaba. Levine, cegado por los relámpagos y la lluvia, acabó por divisar al fin al pequeño grupo y corrió hacia él tan presuroso como se lo permitían sus botas llenas de agua. «Vivos, loado sea Dios, ¿es posible que pueda cometerse semejante imprudencia?», gritó furioso a su esposa, que le miraba con el rostro lleno de agua. «Te aseguro que no tengo yo la culpa. Íbamos a marchar cuando, puesto que estáis sanos y salvos, demos gracias a Dios, ya no sé lo que me digo». Levine entregó el niño a la criada y, dando el brazo a su mujer, se la llevó presuroso, estrechando suavemente su mano, pues se arrepentía de haberla reñido. 18. A pesar de la decepción que experimentara al reconocer que su regeneración moral no modificaba favorablemente su carácter, Levine no estuvo por eso menos satisfecho durante todo el día. Katavasov se atrajo la simpatía de las damas por su agudo ingenio y, como Sergio Ivanich le excitaba, hablólas de un estudio sobre las costumbres de las moscas, machos y hembras, y su género de vida en las habitaciones. Kosnichev, por su parte, volvió a tratar la cuestión eslava, desarrollándola de una manera interesante. El día, en fin, terminó del modo más agradable, sin discusiones enojosas, y como la temperatura había refrescado, resolvióse no salir de casa. Kitty, obligada a ir a cuidar a su hijo para bañarle como de costumbre, retiróse con sentimiento y pocos minutos después trajéronle el recado a Levine que su esposa le llamaba. Este, muy inquieto, levantóse al punto, aunque escuchaba con mucho interés a su hermano, que hablaba sobre la influencia que la emancipación de 40 millones de eslavos podría tener para Rusia. ¿Para qué le llamarían?, puesto que esto no se hacía nunca sino en casos de urgencia. Su inquietud se disipó cuando, al hallarse solo un momento, pensó en su íntima felicidad. Cruzó el terrado y vio 2 estrellas que brillaban en el firmamento. «Sí», se dijo, mirando al cielo,
Recuerdo haber pensado que había una ilusión en esa bóveda que contemplaba, pero ¿cuál era la idea que no completé en mi espíritu? Al entrar en la habitación del niño la recordó. Porque si la principal prueba de la existencia de Dios es la revelación que a todos nos da del bien y del mal, ¿se habrá de limitar esta a la Iglesia cristiana? ¿Y esos millones de budistas y musulmanes que buscan igualmente el bien? La contestación a esta pregunta debía existir por fuerza, pero no pudo formularla al pronto. Kitty, con las mangas recogidas e inclinada sobre la bañera, sostenía con una mano la cabeza del niño mientras le lavaba con la otra. «Ven pronto», dijo a Levine al verle. «Ágata tenía razón, nos reconoce». El suceso era importante. Para asegurarse del hecho, sometióse a Mitya a diversas pruebas. Hízose subir a la cocinera, a quien jamás había visto, y el experimento fue concluyente. El niño rehusó mirar a la extraña, sonriendo a su madre y a Laya. Levine quedó muy complacido. «Me alegro ver que comienzas a quererle», dijo Kitty, cuando hubo sentado al niño sobre sus rodillas. «Comenzaba a entristecerme cuando decías que te era indiferente». «No quería decir eso, sino que me ha ocasionado una decepción». «¿Cómo?» «Esperaba que me revelase un sentimiento nuevo, pero solo me inspira compasión, disgusto y temor. Solo hoy, después de la tempestad, he comprendido que le quería». Kitty sonrió dulcemente. «Has tenido mucho miedo, pero yo más aún, y aún le tengo al pensar en el peligro que corríamos. Mañana quiero ver la encina. Y ahora vuelve con tus amigos. Me alegro mucho de que estés en buena inteligencia con tu hermano». 19. Al separarse de su esposa, Levine prosiguió el curso de sus pensamientos y en vez de entrar en el salón apoyóse en la balustrada del terrado. Acercábase la noche y el cielo puro por la parte del mediodía seguía tempestuoso por el lado opuesto. De vez en cuando, un relámpago deslumbrador, seguido de un sordo trueno, hacía desaparecer a los ojos de Levine las estrellas y la Vía Láctea que antes contemplaba, oyendo caer las gotas de lluvia cadenciosamente sobre el follaje de los árboles, y las estrellas reaparecían después poco a poco y ocupaban su lugar, como si una mano cuidadosa las ajustase al firmamento. «¿Qué temor me turba?», preguntóse, comprendiendo que la contestación estaba en su alma, aunque no podía definirla. Si las leyes del bien y del mal reveladas al mundo son la prueba evidente e irrecusable de la existencia de Dios, yo reconozco esas leyes en el fondo de mi corazón y me uno de grado o por fuerza con aquellos que las acatan como yo. Esta reunión de seres humanos que participan de la misma creencia se llama la Iglesia. ¿Y los hebreos, los musulmanes y los budistas?, se preguntó volviendo al dilema que le parecía peligroso. ¿Estarán privados esos millones de hombres del mayor de los beneficios, del único que da un sentido a la vida? La cuestión que yo me enuncio será la de las relaciones de las diversas creencias de la humanidad entera con la divinidad. ¿Es la revelación de Dios al universo con sus planetas y sus nebulosas la que yo pretendo sondear? ¿Me obstinaré en apelar a la lógica en el momento en que se me revela una sabiduría evidente, aunque inaccesible a la razón? «Yo sé que las estrellas no andan», se dijo, observando el cambio ocurrido en la posición del astro brillante que acababa de elevarse sobre los abedules, «pero no pudiendo imaginar la rotación de la Tierra al ver a las estrellas cambiar de sitio, tengo razón al decir que andan. ¿Habrían comprendido ni calculado nada los astrónomos si hubiesen tomado en consideración los movimientos complicados y diversos de la Tierra? ¿No se han basado sus asombrosas conclusiones sobre las distancias, la gravitación y las revoluciones de los cuerpos celestes en los movimientos aparentes de los astros alrededor de la Tierra inmóvil? Millones de hombres han podido observar durante siglos esos mismos movimientos como yo ahora y siempre se pueden reconocer. Y así como las conclusiones de los astrónomos hubieran sido falsas si no las hubieran basado en sus observaciones del cielo aparente con relación a un solo meridiano y a un solo horizonte, de la misma manera, todas mis deducciones sobre el conocimiento del bien y del mal carecerían de sentido si no las relacionase con la revelación que me ha hecho el cristianismo y que siempre podré comprobar en mi alma. Las relaciones de las otras creencias con Dios seguirán siendo para mí insondables y no tengo derecho para profundizarlas». «¿Cómo? ¿No has entrado en el salón?», preguntó de pronto la voz de Kitty. «Supongo que nada te preocupa ahora», añadió, examinando el rostro de su marido a la claridad de las estrellas. El resplandor de un relámpago le permitió ver su expresión tranquila y feliz.
Me comprende, pensó al verla sonreír, y sabe lo que pienso. Deberé decírselo. Te ruego, Kostia, interrumpió Kitty, que vayas a ver si está ya preparada la habitación de Sergio. Muy bien, ya voy, contestó Levine, levantándose para abrazarla. Más vale callarse, pensó, mientras que su esposa volvía al salón. Este secreto no tiene importancia más que para mí, y mis palabras no podrían explicarlo. Este sentimiento nuevo no me ha cambiado ni hecho feliz, como lo pensaba, así como para el amor paternal no ha producido sorpresa ni encanto, pero se ha deslizado en mi alma por el sufrimiento, se ha implantado en ella para siempre, y llámele como quiera, es la fe. Seguiré sin duda impacientándome contra mi cochero, discutiendo inútilmente y expresando sin oportunidad mis ideas. Entre el santuario de mi alma y la de los otros, incluso la de mi esposa, veré elevarse de continuo una barrera, y haré a Kitty responsable de mis terrores para arrepentirme después. Continuaré orando sin poder explicarme por qué, pero mi vida interior ha conquistado su libertad. No estará ya a la merced de los acontecimientos, y cada minuto de mi existencia tendrá un sentido incontestable y profundo, que podré imprimir a cada uno de mis actos, el del bien. Fin de la sección 35. Fin de la octava parte. Fin de Ana Karenine, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo de Bernuil.